Hola, bienvenidos a Rodon Studios. Bien, hoy día aprenderemos a aplicar materiales en Blender. Bien, el trabajo que vamos a hacer es muy parecido a lo que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a insertar dos objetos, que es dos cubos y una esfera, y aplicar los materiales de tal manera que se puedan mostrar así como lo están viendo. Bien, para esto vamos a hacer un archivo nuevo. Voy a hacer un archivo nuevo. Vamos a general y nos aparece esto. Este objeto que está acá, que es un cubo. Voy a eliminarlo para hacerlo desde cero. Vamos a agregar un cubo. Para eso yo voy acá al botón que dice acá agregar y agregar un cubo. O también pueden hacer Shift tecla A y también les aparece para agregar un cubo. Bien, acá este cubo lo que voy a hacer es tratar de dividirlo en partes para crear una especie de irregularidades para que no sea tan plano a la hora que se aplica la textura. Bien, para eso yo cambio a las vistas que está acá. Vamos a vista del modo tipo Maya. Y como pueden ver, solamente tiene los 6 lados. Necesito dividirlo en más polígonos. Para eso cambio el modo de objeto. Vamos a modo de edición. Aquí, objeto mode. Pasamos a edit mode o modo de edición. Y acá en modo de edición me va a aparecer varias herramientas. Y selecciono esta que dice Cap Loop Cap, que es para cortar. Entonces aquí me va a decir, puedo cortar en varias partes esto. Me voy a acercar con la herramienta, perdón, me voy a acercar haciendo ruedita del mouse. Y acá, pues yo lo puedo dividir cada segmento. Miren, me coloco en el segmento y Blender me dice que yo lo puedo dividir este segmento por la mitad, este por la mitad y así sucesivamente. Este por la mitad, este por la mitad y este por la mitad. Y yo creo que por ahí estaría. A ver, vamos a tratar de mover esto y ahí creo que se ve los vértices, ¿no? De este de acá. Bien, acá algo muy importante, voy a tratar de escalar esto de acá. Vamos a modo de objeto, vamos a escalar y lo vamos a aplastar un poquito. Bueno, lo voy a aplastar más o menos así. Y también lo voy a estirar, así por acá. Y tendría la plataforma o la base en este caso para colocar otro objeto encima de este. Pero acá hay un problema que necesito hacer y corregir, es deformar este objeto plano o cubo, como pueden ver, para que genere un poquito más de irregularidades. Entonces para eso voy nuevamente al modo de edición, selecciono algunos con la flechita que está acá, la selección, voy a seleccionar algunos vértices y los voy con la herramienta mover, los voy a mover así arriba. Pueden seleccionar ustedes los vértices que ustedes deseen para que generen estas irregularidades, ¿no? Y no se vea no se vea tan plano a la hora que ustedes van a aplicar las texturas, ¿no? Entonces para eso pues generan eso de acá. Voy a mover de manera así rápida nada más estos vértices. Ya ustedes con mucha paciencia pueden darle la forma que ustedes deseen a este objeto 3D. Pues rotamos aquí, voy a rotar esto, a ver por acá, voy a seleccionar estos dos y de la misma manera lo voy a sacar, este también lo voy a sacar un poco acá y pues pueden sacarlo de tal manera que se deforme, ¿no? O sea, para que genere un suelo irregular, no que no esté totalmente plano, ¿no? Y bueno, podría hacer algo por acá, podría hacer algo por aquí. Como le digo, ya esto se puede mejorar con mucha paciencia y tiempo sobre todo. Bueno, creo que ya está. A ver, vamos a colocar esto ahí. Ahí está la cámara. Voy a colocar esto un poquito más arriba. Lo voy a levantar ahí. Bueno, pues digo, si ustedes pueden crear más, pueden dividir más, darle más divisiones, no hay ningún problema que lo puedan hacer. Bueno, creo que por ahí está. Ya está. Bueno, tengo esto. Vamos nuevamente a nuestra forma que se ve así. De nuestro objeto con sombras. Está. Y ahora lo que voy a hacer aquí, voy a aplicar un material. Vamos a aplicar un material. Vamos acá a materiales. Y acá le vamos a decir en materiales, le vamos a decir nuevo material. Ya está. Acá en la línea de tiempo que aparece aquí en nuestro layout, vamos a subir un poquito más. Y acá donde está el relojito, en este lado le vamos a cambiar por Shader Editor. Y me va a aparecer estos nodos, ¿no?
pues antes de seleccionar la textura, supuestamente ustedes tienen que tener el material ya descargado. Yo lo voy a dejar un enlace para que puedan descargar las texturas para Blender. Ya deben tenerlo en su carpetita. Pero también deben activar un add-ons. Entonces para eso yo me voy acá al menú Edit, Preference, y acá en Preference selecciono Add-ons y aquí voy a escribir en buscar, voy a escribir Wrangler, ahí está, y me aparece el nodo este que hice. Lo activamos y ahí está. Lo cerramos y ahora sí selecciono este nodo y Control Shift T para buscar las texturas. Pues aquí van a seleccionar la carpeta que ustedes tienen, donde tienen todas sus texturas. Les voy a dejar yo esta textura que está acá. Y cuando leen la carpeta van a seleccionar todos estos archivos que están acá y le dan configuración para activar esta textura. Y como pueden ver, ya se activó, ahí está. Entonces de esta manera, como pueden ver, ya tengo esta apariencia. Vamos a cambiarlo al modo de objeto y ahí está. Una vez que tengo esto, miren, se ve, de hecho que se ve bien, pero acá hay un problema. Se ve muy perfilado por los vértices que yo había levantado para generar esa irregularidad, ¿no? Entonces, pues esto lo podemos corregir. Vamos a suavizar esto un poco. Para suavizarlo un poco vamos a agregar un modificador. Nos vamos acá a modificadores, aquí esta llavecita, y le damos a agregar modificador y acá vamos a seleccionar uno que diga subdivisión surface. Este acá. Selecciono este y como pueden ver como que ya se suaviza, ¿no? Ahí está. Entonces acá ustedes pueden desactivar este que dice Optimal Display, van a modo malla otra vez aquí y como pueden ver está suavizado la malla, ya no está muy levantado. Pueden todavía suavizar un poco más acá en el level de vista, le dan clic ahí y como pueden ver agregar más vértices para suavizar. Muy bien, voy a activar esto nuevamente, vamos a la vista de sombra, de sombreado y ahí está, ¿no? Muy bien, una vez que tengo esto, acá hay una cuestión que todavía falta colocarlo. Se ve todavía como un objeto, pero como que tiene una imagen y no está levantando las irregularidades de la textura. Entonces, para eso, hagamos lo siguiente. Vamos nuevamente a materiales, voy acá a materiales y vamos a agregar aquí en materiales en settings, perdón. Acá en settings no hay uno que diga displacement. Bueno, acá hay una cosa que debemos tener en cuenta. No aparece en settings displacement. ¿Por qué? Por el motor de render, ¿ya? Cuando ustedes quieren en un objeto 3D quieren colocar esas irregularidades, tienen que trabajar en el motor de render Cycles. Acá el motor de render en Blender son Eevee y Cycles. Entonces me voy acá donde está esta como camarita y aquí por defecto aparece, como darse cuenta, aparece Eevee. Acá nosotros debemos cambiarle a Cycles. Cambiamos a Cycles y Cycles sí ya me permite mostrar esas irregularidades. Y por último vamos a cambiar aquí donde dice Feature Set, ponemos a Experimental para que levante un poquito más. Muy bien, si tienen un dispositivo, si tienen una tarjeta gráfica, pues seleccionen la tarjeta gráfica para que haga el proceso de render o todo lo que es la visualización de la gráfica del modelado. Ahora, esto, vamos ahora sí, una vez que hayan configurado eso, nos vamos nuevamente nos vamos a materiales y ahora aquí en materiales nos vamos nuevamente a settings, buscamos set y ahora sí me aparece displacement acá como pueden ver, pero nos vamos a settings y acá en settings pues acá en displacement voy a seleccionar el que dice displacement and bound. Vamos a clic ahí y como pueden ver ahora sí ya me genera una textura más irregular de lo que yo ya había creado, ¿no? Entonces lo vamos a colocar esto de tal manera. Pero esto se puede modificar. Entonces, por ejemplo, acá vamos nuevamente a los nodos. Voy a arrastrar este nodo un poquito. Y voy a arrastrar este nodo por acá. Y me voy a acercar. Ruedita del mouse presionada. Y lo movemos. Y creo que acá está. Acá, displacement. Acá en displacement ustedes pueden cambiar. Por ejemplo, vamos acá a escala. Yo puedo reducir la escala. ¿Lo ven? Y se ve un poco más suave. Puedo aumentar la escala y se ve un poco más abrupta. Acá en este nivel intermedio también pueden aumentarlo y como que se reduce y se amplía, ¿no? Entonces de esa manera ustedes pueden configurar este de acá. Pues yo lo voy a dejar más o menos por ahí, por esos valores. Ya es una cuestión de que ustedes puedan jugar con estos valores que están acá. Muy bien.
Una vez que tengo esto, pues creo que ya podría estar ahí con mi texto. Voy a levantar un poco esto, ¿no? Porque si lo aplano como que no se notan mucho los relieves, ¿no? Pero si lo levanto va a empezar a notarse más, esas irregularidades. Lo voy a dejar ahí. Vamos a alejarnos un poco, vamos a escalar, a tratar de mover esto así. Y vamos a colocar otro objeto. Vamos a colocar otro objeto acá. Entonces para eso voy a hacer Shift A. Y vamos a agregar una malla que es una esfera. Vamos a moverlo. Lo levantamos porque está abajo. Y lo vamos a escalar. Seleccionamos la línea blanca para escalarlo de manera proporcional. Pues vamos a levantarlo un poco más. Más o menos por ahí. La sombra que quede abajo, ¿no? Voy a mover esto así. Y bueno, quedaría algo por ahí. Creo que está muy levantado este. Voy a aplastar un poco más este de acá. Creo que por ahí está. Por ahí está, ¿no? Entonces miren. Ahora vamos a bajar esto. Voy a bajar un poquito de los nodos. Voy a bajar esto un poquito acá. Vamos a bajar esto ahí. Y ahora sí, voy a seleccionar la esfera. Y también igual voy a agregar, vamos a materiales. Agregamos un nuevo material. Pues ampliamos otra vez esto de los nodos. Selecciono este nodo principal. Control Shift T, recuérdenlo. Selecciono las texturas. Voy a dejar las varias texturas, pueden ser de cualquiera. Selecciono la que ya tengo. Lo activo. Y como pueden ver, ya está. Acá, igual. De la misma manera, como pueden ver, se configura así de manera, ¿no? Y miren, acá sí le da sombrita. Por eso es muy importante que esté activado con Cycles. Pero me sigue dando que parece una esfera. Entonces acá vamos nuevamente a materiales, vamos a Displayment y acá vamos a decir Displayment a Bound. Entonces miren, me genera este tipo de roca. Acá igual, de la misma manera, pues yo me voy a acercar, acá a Displacement. Y acá en Displacement lo que yo puedo hacer es aumentar la escala o reducir la escala para que no se vea como una punta, sino como, ¿no? Miren, si lo aumento, se ve así muy exagerado, una cosa muy irregular, pero más o menos que respete como una roca que podría ser así. Acá también esto podría escalarlo un poco más, y bueno, ahí tendría esa apariencia, ¿no? De la esfera, cambiaría así, que se ve muy bien. Ahora sí, voy a bajar esto. Con esto creo que ya estamos por terminar. Y como pueden ver, se ve muy bien. Pero acá hay un detalle que quería mostrarles. Si ustedes ven, todavía se notan los polígonos acá en la roca. Pues acá nos faltó las subdivisiones de la superficie. Voy a seleccionar nuevamente esta esfera, no el objeto esfera. Vamos a agregar modificadores. Vamos a agregar modificadores y le damos subdivisión surface. Y acá, como pueden ver, ya se activó. Voy aquí, para que ustedes lo puedan ver, desactivar esto y activo la malla. Y puedo agregar más subdivisiones, lo que va a hacer que esto se suavice, ¿no? Voy a activar esto, nuevamente sombreado. Y como pueden ver, ya no están las subdivisiones, ¿no? ¿Ven? Se nota un poquito menos. Puedes ir aumentando esto un poco más y eso va a hacer que se vaya, ¿lo ven? Perdiendo, ¿no? Se vayan perdiendo los cuadritos. De la misma manera puede ser para todos los objetos que ustedes quieran agregar y pues generen más irregularidades más realistas, ¿no? Bien, por el momento creo que esto está muy bien ahí. Se ve muy bien la roca, ¿no? En el motor de render en este caso Cycle. Muy bien, entonces para que esto se vea mejor vamos a ver la vista de cámara. Ya está, miren, la cámara no me está enfocando lo que debe ser. Vamos acá a ajustar esto. Vamos a seleccionar la cámara. Vamos a seleccionar nuevamente aquí en la barra de herramientas la cámara. Vamos a donde dice cámara. Y aquí donde dice tamaño, pues lo que voy a hacer es tratar de bajar un poquito esto. Un poquito más. Y luego nos vamos ahora acá lo que dice propiedades del objeto. Y aquí propiedades del objeto lo que yo puedo hacer es rotar la cámara de tal manera que pueda, así miren, ¿ven? Bajarla un poco. Puedo alejarla en X y así sucesivamente. O si no, nuevamente regreso a la cámara y acá lo alejo un poco más. Regreso a objetos, propiedades del objeto y configuro aquí en rotación, bajando ahí.
y quedaría de esa manera. Si no, vamos a render, damos render en imagen y tengo totalmente configurado esto de acá, ¿no? Como pueden ver, se ve muy bien. Bien, por el momento no olviden suscribirse al canal, darle like al video para hacer más contenido de Blender y más casos para resolver con este programa en 3D. Por el momento lo dejamos ahí. Muchas gracias. Hasta la próxima.